Esto es Conquistadores de América, soy Edmundo Treviño. ¿Cómo me preparo para una buena entrevista? ¿Qué me van a preguntar? ¿Cuáles son las fases de la entrevista? ¿Cómo realizo una buena entrevista? De eso vamos a hablar con Claudia Cárdenas, gerente de talento internacional en The US Marketer, y también me acompaña Oscar Romero, de la empresa Cadenco, para que me dé su punto de vista empresarial. ¿Cómo entrevista él? Claudia, ¿cómo es una buena entrevista? ¿Qué hay que hacer? Primero, ¿qué hay que hacer? Okay. Hay de infinidad de puntos del mundo, pero me voy a ir a los fundamentales. Primero, tener tu currículum actualizado y llevarlo impreso. Ya que estás en una entrevista, probablemente tú mandaste tu información vía por correo. Al momento de la cita, aunque lo hayas mandado, llévalo impreso. Segundo, muy importante, tienes que llegar súper puntual. Yo recomiendo 5 minutos antes. Otro punto muy importante, saber con la persona que vas a ir tu nombre y apellido. También súper importante que tienes que saberlo. Y también dentro de una de las recomendaciones que también son fundamentales es investigar a la empresa. Por si la persona de recursos humanos te pregunta por qué te interesa ingresar a trabajar con ellos, tú puedes explicar tranquilamente lo que te llama, lo que te atrae de trabajar para ellos, ¿no? Básicamente mínimo, así como que cuál es el giro, quiénes son sus competidores, si tiene sucursales, en dónde más partes del mundo tiene oficinas, información básica que la persona de recursos humanos vea que has investigado sobre ellos. También muy importante, mundo, la vestimenta. Tienes que ir de manera formal, limpio, peinadito, y los hombres rasurados, que causes una buena impresión a la persona que te va a entrevistar. Inclusive... Y otra cosa muy importante, tienes que saber bien lo que tú pusiste en tu currículum. A veces lo tenemos tanto ahí y que no actualizamos cierta información, y si te llegan a preguntar de algún empleo anterior o nombre de algún jefe, si no lo recuerdas, ahí desafortunadamente son puntos negativos para ti. Clau, y un punto importante, pues en estos momentos muchas entrevistas se realizan inclusive por Zoom, por algún medio digital. Entonces, pues tendrías que prácticamente hacer de cuenta que vas a ir físico, ¿no? O sea, igual te tienes que peinar, te tienes que limpiar, te tienes que la ropa, te tienes que preparar el currículo, como bien dices, tenerlo listo para compartirlo en un momento dado. En la misma plataforma que estés utilizando, estudiarlo, obviamente, y muy importante. Y por ahí alguien me decía hace años, precisamente un estadounidense, un americano, andábamos de viaje, y él me decía que a sus hijos les comentaba o les daba como consejo que pensaran que quien los va a entrevistar era alguien como su papá. O sea, finalmente, el que te va a entrevistar normalmente es mayor en edad que tú, ¿verdad? Sí. Entonces, pues debes de ir preparado para eso. Entonces él decía, ¿qué piensas que tu papá puede hacer en la entrevista o en qué se va a fijar? Entonces, él me daba ese ejemplo pensando en este caso en los tatuajes. Él decía, si te pones un tatuaje muy, muy visible, piensa si a tu papá le gustaría. Entonces, y no lo hagas por tu papá, hazlo por el que te va a entrevistar en el puesto al que tú aspiras, ¿no? Entonces, eso se vuelve importante, ¿no? Fíjate que en la actualidad muchas veces ya el entrevistador te da como, te hace como preguntas capciosas o te da tips para irte llevando por donde él quiere, te quiere llevar, ¿no? Para que saques tu verdadera personalidad. Yo siempre les digo cuando estoy entrevistando, que muchas veces son muchachitos muy jovencitos, pues les digo, vamos, esto es una plática, no te estreses, vamos a platicar de qué sabes, qué no sabes, con confianza.
no te voy a juzgar, esto es básicamente que quiero conocerte. Porque normalmente el mundo, a todas las edades, si nos van a entrevistar, te pones nervioso. Y ese nerviosismo, el que te está reclutando lo puede malinterpretar, ¿no? Entonces, estar tranquilo, respirar profundo y siempre que no entiendas una pregunta, decirle que no estás entendiendo la pregunta para que no vayas a contestar algo equivocado o algo muy arrebatado. Pero eso sí, nunca quedarte callado o un no sé o preguntar por qué, ¿no? Entonces, mejor ser honesto y si en dado momento no entiendo, mejor preguntar que no entiendo por dónde quiere ir la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas, Oscar, haces tú? ¿Cuáles son esas cositas que quisieras enterarte cuando haces una entrevista? Bueno, fíjate, como dice Clau, yo primero les digo que no hay respuestas incorrectas o respuestas correctas, porque aquí el chiste es conocernos. Entonces, que no se estresen por ahí. Pero también mencionando, Claudia, el tema de las preguntas capciosas, yo soy mucho de eso, porque me gusta saber cómo reaccionan. Sí. Las preguntas capciosas, para mí el único objetivo es saber cómo reaccionan ante lo que no conocen. Hay una que me gusta mucho, que claro, estamos platicando de sus habilidades técnicas, sus conocimientos, los aportes que pueden hacer a la empresa, pero de repente yo les pregunto, a ver, pregunta, ¿cuál es el área que abarca la piel de un perro? ¿No? Entonces muchos se quedan así, ¿qué es eso? ¿Qué me estás preguntando? Y les repito, no hay pregunta incorrecta, no hay respuesta incorrecta, ¿no? Yo lo que estoy buscando ahí es saber cuál es su proceso de pensamiento. Y cómo reaccionan también a una pregunta como esas, ¿no? Yo que estoy buscando ahí, que me digan, bueno, pues no sé, mira, depende, ¿qué perro, no? Y empiezas a platicar con ellos. Entonces, perro grande, perro chico, a ver cómo se vería el área. Y no hay una respuesta a eso. Es un proceso de pensamiento el que te está dando estás entendiendo cómo piensan las personas, ¿no? Muy interesante. Y Claudia, pues hace unas semanas estuvimos nosotros reclutando y entrevistando personas para un puesto comercial, en este caso en una de nuestras empresas. Y uno de los factores que a mí me llamaba mucho la atención es lo que comentaba ahorita Oscar. ¿Qué puedes hacer por mi empresa? No me interesa tanto yo preguntarte tu nombre y apellido, pues eso ya lo tengo. Quiero que me digas qué vas a hacer por nosotros. Y hay muchos candidatos que no vienen preparados porque no estudian, sino solamente llegan a la entrevista. Entonces, yo incluso opté por decirles, te voy a dejar de tarea esto, búscame la próxima semana, pero preséntame un plan de acciones, entendiendo que no conoce las finanzas, no conoce los clientes, etcétera, pero ¿qué harías tú si tuvieras este puesto? Y la entrevista la hice para llevar. O sea, ya no nada más aquí, sino quédate con una tareita, preséntame algo y vamos a ver qué es lo que traes varios días después. Finalmente eso, pues no deja de ser una actividad muy real en la empresa, ¿no? O sea, prácticamente jugamos allá, eres el gerente o el vendedor o el contador o el abogado, etcétera, cuando todavía no lo eres. Y entonces ahí nos puede dar un poquito más de información. Y además ahí puedes ver cuál es el compromiso que traen, ¿no? Si se pueden hacer su tarea y regresan con una propuesta, ahí ves el interés. Eso es muy valioso también, yo creo. Exactamente. El qué me vas a dar antes de qué voy a recibir, ¿no? Entonces, o sea, yo te ofrezco esto y todavía ni siquiera me haces una propuesta económica. Entonces, creo que en ese sentido podemos ayudarnos conociéndonos un poco más. Bueno, pues esos son los tips que tenemos en Conquistadores de América para que te prepares para una buena entrevista. Regresamos con un poco más. Gracias, Claudia. Gracias, Oscar. De nada. Nos vemos.